Mira, la relación de Luis Aparicio en el béisbol venezolano, a quienes por lo menos, nosotros nacimos en los años 80, yo nací en el 87. O sea, mi época en cuanto al vínculo con el béisbol se dio a mediados de los 90. Fue una época donde a Luis se le dio mucha promoción. De hecho, yo recuerdo, aquí que estamos hablando, Boris, recuerdo que en los 90, digamos que para quienes crecimos en esa generación, ojo, yo crecí en los 90, Luis Aparicio era esa persona, obviamente, era el GOAT, era la cabra, el que estaba allí por encima de todos. Y recuerdo que Line Up, en su momento, bueno, con Mikel Pérez allí a la cabeza, organizaba giras de rueda de prensa y de firmas de autógrafos. Recuerdo que mi primer autógrafo fue en un juego de la Chinita, que me encontré una barajita, me la dio, y de hecho ahí es donde yo identifico por primera vez a Mikel Pérez. Claro, estaba yo muy chamo. Y estaba Mikel Pérez, como en todos lados, una barajita de line-up que me firmó Luis Aparicio. Y yo recuerdo perfectamente, ¿sabes? Claro, estaba Luis mucho más joven, tenía sus 60, sus 70 años. Y obviamente, una vitalidad, una cuestión, un acercamiento con la gente. Y bueno, con el pasar de los años ya uno comienza a matizar más con el personaje. Ya era un Luis Aparicio, que el que a mí me tocó, y hay que hablarlo de la manera más jocosa posible. Ya era un Luis que ya estaba, vamos a decirlo así, era responder la misma pregunta de siempre, ¿no? Entonces ya era un Luis como que, bueno, tengo que decir lo mismo siempre. Yo me estrené un 18 de noviembre, pero un día anterior llovió. Entonces eran muchas cosas que también a nosotros como generación nos tocó ver a un Luis Aparicio que no era jugador, pero sino que ya era un Luis Aparicio que ya era Hall de la Fama. Pero a ti sí te tocó ver buena parte de aquel No, Luis Aparicio que jugó. yo vi la parte final, yo vi la parte final de él. Okay. La televisión no transmitía los juegos normales, pues en los 70 Okay. nadie transmitía. Los juegos empezaron más tarde a transmitirse en el 72, creo que fue la primera serie mundial, 73, la primera serie mundial. Pero ya no se veía. Entonces uno lo que veía en los periódicos, que era, si se quiere, poco, pues era poco, no había la cobertura que había ahora. Y en Venezuela jugaba muy poco. Yo lo vi con los Tiburones de La Guaira, lo vi manejando. Lo conocí ya como cuando empecé a trabajar con los Tigres de Aragua. Lo conocí personalmente en los eventos de David Concepción, el juego de la estrella de David Concepción, que lo invitaban a todos lados, inclusive cuando David fue exaltado al Hall de la Fama de Cincinnati, cuando retiraron su número, Aparicio estuvo invitado también. Y en todos los eventos uno lo veía, y trabajé un año con la gente de Cardenales, y entonces ahí disfruté bastante, lo veía con más frecuencia, lo veía todo el tiempo. Pero era un Luis Aparicio que, como tú dices, estaba un poquito cansado. En los eventos lo veías, estaba un poco cansado, pues está en la misma cosa. Sí. Ojalá, yo no sé. Es que No, yo te digo, no, hay un punto. Ajá, dime, Boris. no sé cómo está la salud realmente, si él puede viajar todavía. No sé, él está un poco delicado. Sí, Pero claro. qué grandioso sería poder llevar a Luis Aparicio a estar en el Hall de la Fama cuando Miguel Cabrera entre al Hall de la Fama. Amén. Ojalá. Sería grandioso. Yo estoy Dios y seguro la que vida le dé la gente de salud Polar, el para mismo eso. Mikel Pérez, si hay que Miquel va a ser el prestar un primero, avión estoy directo seguro. para que lo lleven, harán lo imposible para llevar a Luis Claro. Aparicio, y que Luis Aparicio le entregue el bastón a Miguel, Sí. o a Concepción, en caso de que Concepción sea exaltado este año, Amén. o al mismo Omar Vizquel, a cualquiera, que él entregue el bastón al que venga segundo. Eso sería increíble. Sí, porque eso es otra cosa, o sea, es el paso generacional, ¿no? Y mira, con esto no queremos obviamente pasar por debajo de la mesa estos números que está compartiendo acá la producción. Una publicación que hicimos esta mañana en Diamante 3 para felicitar a don Luis Ernesto Aparicio y a toda su familia, que sabemos que son muy cercanas acá al portal. Bueno, aquí tenemos 2.677. Su el hijo, estuvo bueno, con nosotros en la serie Caribe, estuvo con nosotros el hijo, hablando bastante con nosotros. Se sentó claro. con Leonte conmigo y estuvimos ahí conversando acerca de todas esas cosas. Y muy buen contador de anécdotas de lo que él tiene, su papá. Bueno, mira, aquí repasando numeritos, ¿no? Que son tan vigentes en este béisbol, independientemente que hayan pasado 50, 60 años. 2.677 hits, 506 bases robadas, 1.335 carreras anotadas, 9 guantes de oro, 13 juegos de estrellas y una serie mundial. En cuanto a juegos de estrellas, creo que él es el número 1 entre venezolanos. Si mal no recuerdo,
Creo que Luis Aparicio es entre debería venezolanos ser. y está ahí. Debería Está ser. ahí. Sí, Debería ser. ahorita, mira, casualmente, sí. En cuanto a Juego de Estrellas, Luis Aparicio es el venezolano con más apariciones en Juego de Estrellas. Con 13 le sigue Miguel Cabrera con 12. Y el tercero es David Concepción, y ahí vamos bajando. Altuve 8, Salvador Pérez 8, Maglio Ordóñez 6, y ahí va bajando la escala. Pero eso nos da la dimensión del presente y del impacto que tuvo Luis Aparicio en su momento, ¿no? En el béisbol. Porque cuando se hablaba del criterio, se habla del criterio para hacer un Hall de la Fama es qué tanto tú impactaste el juego como tal, y qué tan vigente fue ese impacto hasta la actualidad. Yo creo que el tema con Luis, bueno, se habla de que él fue el hombre que trajo nuevamente el esquema del robo de bases al juego como un instrumento ofensivo. Y bueno, ver a Luis, que fue uno de los pioneros, y después ver el año pasado la temporada de Ronald Acuña, que no solamente tiene esas virtudes de robar bases, sino que las complementa con un bateo excepcional, como un hombre que conecta extra bases, como un hombre que conecta cuadrangulares, ¿no? O sea, en cada uno, y por eso yo colocaba en la portada que Luis Aparicio es el papá de todos, porque de alguna forma, de cada una de las virtudes que tienen muchos de los bateadores vigentes venezolanos, cada una pasaron o tuvieron, digamos que algún semblante o algún símil con lo que algún momento mostró Luis Aparicio. Quizá de pronto el tema de los cuadrangulares ya es un tema a discutir, pero el tema de una excepcional defensa, el de una habilidad para envasarse, para robar bases y para anotar carreras, es algo que, independientemente que el béisbol cambie, sigue siendo un elemento vigente, y por eso es que nosotros destacamos esta figura de Luis Aparicio hoy, que bueno, que cumple 90 años. Sí, lo de... Antes de David Concepción llegó en los 66 a los Tigres de Araguas. O sea, en eso hasta los 70, cuando David llegó a las Grandes Ligas, todo el mundo hacía el shortstop y trataba de jugar como Luis Aparicio. Y había una propaganda de él de Gillette, que él se deslizaba y abría las piernas. Y se deslizaba, que hacía un slide. Entonces, todos nos deslizamos como Luis Aparicio. Y quería lanzar la pelota como la lanzaba Luis Aparicio. No batía como él porque era poco lo que veíamos bateando él. Todas las propagandas eran de él haciendo las jugadas, brincando y no brincaba. Cuando la defensa se vendía como un factor hasta publicitario y destacado totalmente. Ya va, yo recuerdo cuando Chamo, eso sí, en los 90, que otro que tenía también la franela de los White Sox, que era Osvaldo Guillén se vendía más como un gran defensa que como un gran bateador, al igual que Vizquel, ¿no? Todavía hasta los 90 ese recurso de priorizar en el shortstop el valor del guante sobre el bateo, obviamente. Creo que David fue el primero que era buen guante, era excelente guante. Y tenía el tiro ese de un bound que correcto, el que picaba, ¿no? Correcto. Picaba y aprovechaba la grama artificial para lanzar y la pelota llegaba más rápido. Y además que bateaba, porque entre los shortstops de esa época, yo creo que David es el que tiene más honrones, entre Aparicio, Vizquel, Guillén, el que más honrones tiene Aparicio, Concepción. Entonces no dice, bueno, Concepción hizo algunos cambios, Concepción cambió eso de la jugada, y además que Concepción llegó ya cuando había televisión y pudimos ver toda la Serie Mundial y los playoffs, la pudimos ver completica. Toda la Serie Mundial 75-76 se pudo ver en su totalidad, y ahí la gente, bueno, David Concepción pasó a ser el rey David. Era una cosa impresionante. Lo de David fue grandioso, jugar con esos grandes peloteros. El que era catcher quería ser Johnny Bench. El que era primera base quería batear como Tani Pérez. También quería ser como Pete Rose, como David Concepción. Y quería afiliar como César Jerónimo, agarrando la pelota abajo y tal, que sé yo. Entonces, y ellos estuvieron durante 2 años comandando, o sea, liderando el béisbol de una manera que no se había visto. Nosotros no tuvimos tiempo de ver esa manera de dominar el béisbol, sin los tipos que dieran, sin tener 4 cuadrangulares, ni tener 10 pitchers superestrellas, nada, sino jugando béisbol de la manera que se debía jugar. Y quizás eso hizo que David Concepción también, bueno, fuera parte de esa gran maquinaria roja. Pero Aparicio, el respeto de David hacia Aparicio, el respeto de Vizquel hacia Aparicio, y todo eso. Y él, hablando, cuando uno los oía hablando a ellos tres, y tú veías todos ellos tratando de aprender algo más, ¿no? Cada vez querían aprender algo más. Y esas fotos, hay muchas fotos en la calle, se reunían, todo el mundo quería tomarse esa foto con los 3 grandes.